Entonces, comenzamos chicos, comenzamos con la clase del día de hoy. A ver, eh, como siempre les comento muchachos, a mí me gusta comenzar con una frase motivadora, con una frase que yo creo que a todos les gusta. Muchachos, así te comento con esa frase. A ver, dice muchachos que eh, lucha ahora muchachos y vive el resto de tu vida como un campeón. Es la verdad, ¿no? O sea, ahora tienes que luchar, tienes que esforzarte al 100%, tienes que siempre venir a clases temprano, ¿no? Y vas a ver que muchachos, más adelante cuando ya tengas lo que tú quieras, ¿no? De repente quieres tener algo, quieres tener tu casa, quieres tener tu carro, tu auto, no sé, muchas cosas que tienes planes seguro. Entonces vas a vivir como un campeón, no vas a vivir bien, como se dice. ¿Ya muchachos? Entonces con esta frase le dejamos el día de hoy para comenzar, en este caso, la clase de álgebra. ¿Ya muchachos? Entonces comenzamos siempre con una frase para motivarte, para comenzar bien el día. Listo, muchachos. Entonces, comenzamos ahora sí. A ver, entonces vamos a poner por acá, chicos, básicamente lo de hoy. Dice, vamos a ver, muchachos, función inversa. Primero hay que ver qué es una función inyectiva. ¿Qué significa la función inyectiva, muchachos? Función inyectiva. ¿Qué cosa es la función inyectiva? A ver, dice, una función se llamará inyectiva, dice, de inyección. Puede ser inyectiva de uno a uno o univalente, también se puede llamar, ¿ya? O univalente. O sea, se puede llamar la función inyectiva o también se puede llamar univalente. Tiene esos son simplemente son sinónimos. ¿Ok? Función inyectiva o también llamada función univalente. Son sinónimos, muchachos. ¿Ya? Dice, si para cada elemento el rango dice, si para cada elemento el rango le corresponde, para cada elemento el rango, dice muchacho, le corresponde un único elemento en el dominio. Entonces, básicamente lo definimos así, mira, ve. Para todo x1, x2 en el dominio, si se cumple esto, muchachos, si se cumple que f de x1 es igual que f de x2, entonces se cumple que x1 es igual que x2. O sea, esa es la definición de función inyectiva, muchachos. Que si se repiten los elementos en el rango, vamos a ver así, vamos a leerlo así esto. Para todo elemento que se repite en el rango, para todo elemento que se repite en el rango, muchachos, entonces también se repite, tiene que ser básicamente las preimágenes iguales. O sea, si tengo elementos iguales en las imágenes, las preimágenes también deben ser iguales. Entonces, o también se puede ver así, ¿no? Para cada elemento diferente en el dominio, diferente en el dominio, entonces la parte de las imágenes también debe ser diferente. Pero hay que quedarnos básicamente con esta definición de acá, muchachos, con esto. Hay que quedarnos con esto. ¿Ya? Esta es básicamente la definición de la función inyectiva. Eso que ustedes ven ahí. Entonces, profesor, vamos a hacer un ejemplo. Veamos un ejemplo, muchachos. A ver, esa función que está ahí, por ejemplo, menos 2x más 9, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Ese ejemplo que está ahí, por ejemplo, chicos, esa función que está ahí, que es menos 2x más 9. La pregunta ¿es una función inyectiva o no es inyectiva? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver si la función básicamente es inyectiva o no es inyectiva. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, muchachos, primero, la pregunta es, ¿quién es su dominio? Creo que está clarísimo que es todos los reales. ¿Cierto, muchachos? Confirmen eso. ¿Cierto? El dominio ahí básicamente es todo R. O sea, el dominio va a ser todos los reales ahí básicamente, todo R. Ahora, miren, para ver si una función es, repito, para saber si una función es inyectiva, inyectiva, muchachos, tenemos que partir de acá, miren. De acá parto, de aquí. ¿Qué tengo que demostrar, chicos? Voy a partir de ahí. ¿Qué demuestro? Tendría que demostrar esto, mira, esto. Eso tengo que demostrar. ¿Ok? Esto hay que demostrar, que x1 es igual que x2. Entonces, miren muchachos, pregunta, ¿quién es f de x1 y quién es f de x2? Es básicamente esto, mira, f de x1 muchachos viene a ser menos 2x1 más 9. Y f de x2 es menos 2x más 9 también, pero de menos 2x2, ¿no? Sería. Chicos, no es de aquí desigualdad, la pregunta que te hago es, ¿quién se elimina? Se va a eliminar
9 con 9 se va, ¿no? 9 con 9 se va, ¿cierto? ¿Qué más se va, muchachos? Se va a eliminar menos 2 con menos 2. Entonces va a quedarte que x1 es igual que x2, mira, ve. Ah, ya, entonces se puede afirmar qué cosa, chicos. La función sí es inyectiva. Una función como esta sí es inyectiva, entonces, muchachos. Aplicando su definición, sí es inyectiva la función, es inyectiva. Ahora, si queremos ver gráficamente, muchachos, cuándo una función es inyectiva, mira, ve, te comento. Para saber si una función es inyectiva, por ejemplo, mira, voy a hacerte dos gráficas acá. Voy a hacerte dos gráficas, muchachos. Dos gráficas, y yo voy a enseñarte cuál de las dos es inyectiva, mira. Por ejemplo, la primera y la segunda. A ver, la pregunta que le hago a todos ustedes es la siguiente. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es inyectiva? ¿La primera o la segunda? ¿Saben cuál es inyectiva, muchachos? La función que es inyectiva es la primera. La primera. La segunda no es inyectiva. Ahora, tú vas a decir, profe, aguante. ¿Por qué? ¿Por qué la primera sí es inyectiva y la segunda no? Ya. Lo que pasa es esto, muchachos, que para saber que una función es inyectiva, lo que tiene que pasar es que toda recta, toda recta horizontal, toda recta horizontal, muchachos, debe cortar a la gráfica en un solo punto. Toda recta que es horizontal, muchachos, debe cortar a la gráfica en un solo punto, en uno solo. ¿Ok? Toda recta que es horizontal debe cortar a la gráfica en un solo punto. Si corta en dos ya no es inyectiva. Si corta en dos puntos ya no es inyectiva. Entonces, la primera sí es, la segunda no es. ¿Me entienden? ¿Estamos, muchachos? La primera sí es inyectiva, la segunda no es inyectiva. No sé si esa parte quedó claro, muchachos. Confirma, ¿cierto? Entonces, la primera, básicamente, la primera sí es inyectiva porque corta la recta horizontal corta en un solo punto. Como corte en un solo punto, muchachos, es inyectiva. La segunda no es inyectiva. La segunda no es inyectiva. Entonces, muchachos, la segunda no es inyectiva, entonces significa que, significa, muchachos, que en otras palabras, lo que va a pasar es que básicamente, porque corte dos puntos, pues no, como corte dos puntos, muchachos, entonces no es una función inyectiva, ¿cierto? Porque corte dos puntos. ¿Ya? Entonces hay que tener claro esa parte de ahí, que tenerlo bien claro, muchachos. Muy bien, muchachos. A ver, ¿esa de acá es inyectiva o no? ¿Esa de ahí sería inyectiva entonces, muchachos? Mira, si tengo una función f de x igual a x cuadrado más 8. ¿Es inyectiva? Esa función no es. ¿Sabes por qué? Porque mira, primero partimos de acá. Mira, partimos de acá. Partimos de aquí. Entonces, muchachos, esa función, su correspondencia es esta de acá, mira, ve. Esta es su correspondencia, ¿cierto? F de x1 es igual a x1 al cuadrado más 8 y f de x2 es x2 al cuadrado más 8. Pregunta, muchachos, se eliminan los 8, ¿cierto? Y me queda así. Se van los 8, 8 con 8 se van, 8 se van. Muchachos, pero me va a quedar esto, mira, ve. Me queda que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. La pregunta que te hago es, si tengo dos números al cuadrado, puede ser la opción que uno sea igual al otro, o puede ser que uno sea igual a negativo al otro. ¿Se acuerdan? Es como si te dijeran, por ejemplo, x al cuadrado igual a 4. Entonces x puede ser 2 o x puede ser menos 2. En ese caso, muchachos, se dan cuenta que no es inyectiva porque, mira, va a cumplir dos casos. Y no puede ser eso. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, la función es inyectiva. No es inyectiva, muchachos, la función. ¿Ven? Esa función no es inyectiva. ¿Ok? Esa función, muchachos, no es una función inyectiva. No es inyectiva. ¿Ok, muchachos? ¿Estamos? Entonces, espero que esté claro, espero que se esté entendiendo hasta acá. ¿Ok? Esa función entonces no es inyectiva. Muy bien. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo Gucci? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, Nayet, Teresita, muy bien. Ok, muchachos. Muy bien, Joel. Ya. Ahora vamos a ver otra definición, muchachos. Otra definición. Vamos a ver otra definición que llama la función suryectiva. Que llama la función suryectiva.
o también llamada, muchachos, si no es la función suryectiva, también se llama sobreyectiva. ¿Ok? Mira, se llama esos nombres, tiene esos nombres, suryectiva, epiyectiva o sobreyectiva. Son sinónimos. ¿Ok? Son sinónimos. ¿Ya? Ahora, se dice que una función es suryectiva, muchachos, si se cumple esto. O sea, una función va a ser suryectiva o sobreyectiva si se cumple esto, muchachos. Si se cumple que el rango de la función es exactamente el conjunto B, o sea, el conjunto y llegada, ¿ya? O sea, una función va a ser subyectiva si el rango es igual al conjunto B, al conjunto B que conjunto de llegada, ¿ya? Conjunto y llegada. O también se puede decir esto, muchachos, equivalentemente esto, pero yo te recomiendo que tú aprendas esto. Esto de acá yo te quiero que aprendas. O sea, si te preguntan en un examen cuándo una función es suryectiva o sobreyectiva, lo que tú tienes que decir es, ah, ya, es porque es cuando, básicamente, es cuando la función, es cuando, básicamente, muchachos, la función, el conjunto y llegada, ¿no? El conjunto y llegada, básicamente, es exactamente el conjunto B, ¿ya? Y ese es el rango, ¿ya? Eso significa la función suryectiva o también llamada epiyectiva o también llamada sobreyectiva. Profe, vamos a un ejemplo. Claro, yo creo que con el ejemplo va a estar más claro. A ver, vamos al ejemplo, vamos al grano. A ver, esa función que está ahí, muchachos, esa función que ustedes ven en pizarra, esa función que ustedes ven en pizarra, chicos, pregunta, ¿es una función sobreyectiva? Ya. ¿Qué es lo que tengo yo que demostrar? ¿Qué es lo que yo tendría que demostrar, muchachos? Lo que yo tengo que demostrar es esto. Mira, voy a demostrar que este conjunto de acá, este conjunto B, porque tú tienes que recordar, muchachos, que este es mi conjunto A, no te olvides, por si acaso, y este es mi conjunto B. O sea, lo que yo tengo que demostrar es que, básicamente, este conjunto B es el rango de la función. Eso es lo que yo tengo que demostrar, ¿ok? Que el conjunto B es básicamente el rango de la función. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Entonces, pregunta, muchachos, ¿quién crees tú que es el dominio? A ver, coméntame. ¿Quién es el dominio? ¿Mm? ¿Quién es el dominio, muchachos? El dominio básicamente es el conjunto que está acá. Ese es mi dominio. O sea, el conjunto de 0 a 1. Este es mi conjunto, el conjunto A. ¿Ok? Si no te dice nada el problema, ojo, si el problema no te dice nada, entonces tú tienes que asumir que ese es el dominio. ¿Ok? Tú asumes que ese es el dominio, ¿ya? Ese es mi dominio. Entonces el conjunto A es básicamente mi dominio. Ahora, muchachos, viene la pregunta. Entonces, ¿cómo comenzamos a básicamente a construir el rango? ¿De dónde parto siempre, muchachos? ¿Se acuerdan? Siempre se parte del dominio. O sea, voy a partir de que x está entre 0 y 1. Parto de ahí. Y ahí construyo, mira, ve. Lo elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. O sea, le pongo de 0 hasta 1. Elevo al cuadrado de 0 a 1. Ahora, ¿de ahí qué más hago, muchachos? De ahí tendremos que sumarle. ¿Sumarle cuánto? Vamos. Hay que sumarle 3, ¿cierto? Le sumamos 3. Ahí está. Le estoy sumando 3 porque recuerda que yo estoy partiendo de acá. Estoy partiendo de acá y estoy construyendo esto. No te olvides que esto quiero construir yo. Esto quiero construir. X cuadrado más 3. Entonces ya estoy ya le elevo al cuadrado. Y luego le sumo 3. Chicos, y la pregunta es, ¿tengo que mi rango sale de 3 a 4 o no? ¿Cierto? Mi rango sale de 3 a 4. Yo te pregunto, muchachos, el rango me sale de 3 hasta 4. Yo te pregunto, muchachos, la pregunta del millón es la siguiente. Entonces, el rango sale de 3 a 4. Y yo te pregunto, muchachos, si el rango me sale de 3 a 4, mira, el rango me está saliendo a mí de 3 a 4, mira, de 3 hasta 4. Yo te pregunto, ¿este conjunto que es de 3 a 4 es el conjunto B o no es el conjunto B? Comenta. ¿Sí o no que el rango es el conjunto B, que es el que está acá? Sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchachos, la función se llama sobreyectiva. Sí es sobreyectiva esa función, muchachos. Sí es. Esa función se llama
sobreyectiva. ¿Estamos o no estamos, chicos? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Ok, muchachos. Esa función básicamente, básicamente sí es esa función básicamente sobreyectiva. Muy bien, muchachos. Bueno, espero que esté todo claro entonces hasta acá. Espero que sí, espero que esté todo claro. Acá. ¿Y cuando hablamos que una función es biyectiva, muchachos? Cuando hablamos que una función es biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ok? Una función es biyectiva cuando hablamos que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Nada más. O sea, una función que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez es una función biyectiva. Muchachos, y ahora sí vamos a hablar de la función inversa. Ya con todo lo que hemos visto hasta ahorita, muchachos, ahora sí vamos a hablar de la función básicamente llamada inversa. Miren, una función tiene inversa, muchachos, cuando es una función, sería biyectiva en realidad, una función es biyectiva, toda función biyectiva tiene inversa. ¿Ok? Toda función biyectiva, toda función biyectiva siempre tiene inversa, muchachos, siempre. Toda función biyectiva tiene inversa. ¿Ya? Ahora, muchachos, vamos a ver por acá ahora, vamos a ver por acá un ejemplo. A ver, esa función que esté, por ejemplo, muchachos, dice, hay la inversa. Ustedes, la pregunta que le hago a ustedes, muchachos, así rápido nomás, ¿ya? Rápidamente nomás, mírame. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto 2,7, 2,7, ese conjunto 2,7 pertenece a una función. Supongamos que pertenece a f. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, el par 7,2, ¿sabes a quién pertenece? A la función inversa. ¿Cómo se denota la inversa, muchachos? Con f asterisco. Así. F con un asterisco significa la inversa. ¿Estaban, muchachos? Entonces, si la función es 2,7 pertenece a f, si 2,7 pertenece a f, entonces 7,2 muchachos pertenece a quién? A la inversa. O sea, cuando ustedes salen de inversa, muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Invertir nomás. O sea, vas a tener que invertir quién. Inviertes básicamente el par. Lo inviertes el par. ¿Ya? Inviertes el par. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Solamente vas a invertir básicamente el par. Entonces, veamos por acá, muchachos, entonces lo siguiente. Otro ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el par pi, 1 pertenece a G. A G. Entonces, muchachos, yo te pregunto, ¿quién sería su inversa? Vamos, ¿quién es la inversa de pi, 1? ¿Quién es la inversa de pi, 1, muchachos? La inversa vendría a ser, ¿sabes quién? 1, pi. La inversa es 1, pi. 1, pi. Ajá, 1, pi la inversa. Ese pertenece a G asterisco. Cuando ustedes vean G asterisco, muchachos, cuando ustedes vean G asterisco, significa la inversa. ¿Ya? G asterisco significa inversa. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, la pregunta que te hago es, en ese ejemplo que tengo ahí, ¿no? El 2,9, el 3,9, el 0,7, pregunta, ¿existe su inversa? ¿Qué tengo que demostrar para que exista inversa, muchachos? Tengo que demostrar yo, básicamente, tengo que demostrar que sea inyectiva. Entonces yo te pregunto, ¿esa función es inyectiva? No. ¿Saben por qué no es inyectiva? Porque no cumple la definición de inyectividad. Pues miren, esa función, por ejemplo, que estoy, muchachos, no es inyectiva, no es. ¿Por qué? Porque no cumple esto, la definición. O sea, no cumple básicamente que si los elementos en el dominio son diferentes, entonces las imágenes son diferentes. Entonces te pregunto, muchachos, mira, acá tengo yo, mira, checa acá. Acá tengo el 2 y el 3. Pregunta, ¿son diferentes? Sí. Sí, ¿no? Son diferentes. Dense cuenta ahí, mira, tengo 2,9 y 3,9. Son diferentes los elementos del dominio. 2 y 3 son diferentes. Pero yo te pregunto, muchachos, yo te pregunto, el
9 y el 9, ¿cómo son? ¿Son diferentes o son iguales? Son iguales, ¿no? Pero entonces no va a cumplir entonces la propiedad, mira, acá está, ¿ve? No cumple la propiedad. Entonces, por lo tanto, muchachos, no cumpliría lo que la definición de inyectividad, por lo tanto, la función, muchachos, no tiene inversa, porque no es inyectiva. ¿Estamos, muchachos, o no estamos? Confirma, por favor. Confirma si estamos o no estamos. Dame tu confirmación. Sí, muy bien, Teresita. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Ya, chévere. A ver, otro ejemplo más. A ver, esa función, muchachos, ¿tiene inversa o no tiene inversa? ¿Qué opinan? Vamos. Esa función, ¿tiene inversa o no tiene inversa? A ver. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Luis? No, dice por acá que veo que dice que no tiene inversa. No tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa, muchachos? ¿Por qué no tiene inversa? Vamos a ver entonces. Ojo, ojo, en el ejemplo anterior, muchachos, mira, por favor, en el ejemplo anterior no tiene inversa. Mira, escúchame. En el ejemplo anterior no tiene inversa, ¿por qué? Porque si los elementos en el dominio, mira, elementos en el dominio son diferentes, acá tengo 2 y acá tengo 3, pero los elementos en el rango, si se dan cuenta, muchachos, son iguales. Eso tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? Que si tengo elementos diferentes en el dominio, los elementos también deben ser diferentes ¿dónde? En el rango. También debe ser elementos diferentes ¿dónde? En el rango también. Entonces yo te pregunto acá, muchachos, el ejemplo que sigue acá, en ese ejemplo, dense cuenta, por favor, quiénes son. Dense cuenta, por favor, ahí quiénes son los elementos del dominio. En ese caso, muchachos, los elementos del dominio son 1, 2, 6. 1, 2 y 6. 1, 2 y 6 son los elementos del dominio. Yo te pregunto, muchachos, el 1, 2 y el 6 son los elementos del dominio. Entonces, pregunta, ¿son diferentes? Sí. La pregunta es, ¿tengo elementos diferentes en el rango? Sí o no. ¿Tengo elementos diferentes en el rango? Sí o no. Claro, tengo elementos diferentes en el rango. Entonces, obviamente, entonces, sí es inyectiva. Entonces, sí es inyectiva. Y si es inyectiva, muchachos, calculamos inversa. La pregunta que le hago a todos ustedes es, pregunta, chicos. Entonces, si su inversa, ¿quién sería? Solamente, ¿qué hacen ustedes para ir a la inversa, muchachos? Lo que hacen ustedes solamente para ir a la inversa es invertir, ¿qué cosa? Van a invertir, solamente que tienen que hacer es invertir, básicamente, muchachos, los pares, ¿no? Si tengo el par 1,3, lo invierto a 3,1. Si tengo el par 2,4, lo invierto a 4,2. Si tengo el par 0,6, lo invierto, 6,0, perdón, lo invierto a 0,6. Y ya está, chicos. Así es. ¿Estamos, chicos, o no estamos? Confirman, por favor, eso. Si se entiende. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Chévere. Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien, chicos. Chévere. Ahora, vamos, acá son propiedades solamente que, bueno, que hay que recordar por ahí, ¿no? Si yo tengo f de x y f, x, y que pertenece a la función, el y, x pertenece a la inversa, ¿no? Eso también es una propiedad. Ojo, propiedad importante esta de acá. Esta propiedad es importante. El dominio de la inversa, muchachos, siempre es igual al rango de la función. ¿Ya? El dominio de la inversa, muchachos, el dominio de la inversa siempre básicamente es igual al rango de la función. El rango de la función inversa, el rango de f inversa, muchachos, el rango de f inversa es igual a quién? Al dominio de la función. ¿Ya? El rango de la inversa básicamente es igual a quién, muchachos? Al dominio de la función.
Otra. F inversa de la inversa, muchachos. F inversa de la inversa es F. ¿Ya? F inversa de la inversa es F. Siguiente. Bueno, ese siguiente no es tan importante, muchachos, por el momento. Tampoco la última. Ya, listo, muchachos. Entonces, perdón, perdón. A ver, ¿cuáles son los pasos, muchachos, para ir a la inversa? Este es importante. A ver, te explico. Mira, gracias, Helen. Mira, por ejemplo, si yo quiero calcular la inversa de una función, muchachos, teniendo su correspondencia, ojo, ya no teniendo pares, ¿ah? Sino teniendo correspondencia, ya no teniendo pares. Primero, describir y igual a f de x. Primer paso. Siguiente, muchachos, despejar x en función de y. Ojo, mira, despejar x en función de y. Siguiente paso. X en función de y. Siguiente paso. Luego dice, intercambiar x e y. Y te va a quedar que y es igual a f inversa de x. Profe, pongo un ejemplo. Ya, mira, te pongo un ejemplo acá bien fácil. A ver, y la inversa. A ver, vamos a poner aquí, y la inversa. Y te dan esto, mira. Y igual x, 3x más 2. Ya, eso me dan. Y igual 3x más 2. Ya, pregunta. ¿Cómo hallamos la inversa, muchachos? Tendríamos que despejar, dice la teoría, ¿qué cosa? Tengo que despejar x en función de y. Hay que despejar, muchachos, x en función de y. Entonces, así básicamente lo que tengo que hacer yo. Mire, entonces, repito, a pasar a restar el 2. Mira, escucha, paso a restar el 2, voy a pasar básicamente a restar el 2 y me quedaría así, mira, vamos a poner solución y tendríamos que poner y menos 2 igual a 3x. ¿Cierto? ¿Qué estoy quedado, muchachos? Estoy que, básicamente, repito, muchachos, estoy que despejo x en función de y. Entonces, ahí muchachos, cada uno al 3 lo paso a dividir, y mira que tengo. X es igual a cuánto, muchachos? A y menos 2 entre 3. ¿Sí o no, muchachos? Entonces yo te pregunto ahora ahí, chicos, una vez que tengas esto, al X le pongo F inversa. Así, le pongo F inversa. Y al Y que le pongo X. Y listo, muchachos. Ese viene a ser la inversa de la función. Nada más. Es la inversa. ¿Me siguen, muchachos? ¿Un ejemplo más? Uno más, ¿ya? Uno más, para que esté claro. ¿Te parece o no? Uno más, para que lo tenga más claro. ¿Sí? Uno más. Ya, vamos a poner un ejemplo más por acá, mira. A ver, uno más. A ver, vamos a poner acá más grande. Ahí está, ahora sí. A ver. Hay F asterisco 2. Así. Si F de X, perdón, es 5X, perdón, 5X más 3. Ya, a ver, ustedes mismos son muchachos. ¿Cómo hago eso? A ver. Soy un muchacho que tengo alergia. Listo. Gracias, muchachos. A ver, vamos. Te pido hallar f inversa 2 si f de x es 5x más 3. A ver, ¿cuántos salen, muchachos? Esa pregunta viene de tu examen ahora, así que me tienen que saber cómo hacerlo, ¿ah? Esa pregunta va a venir en tu examen ahora. Yo he puesto esa pregunta, muchachos, para su examen, así que te pido que por favor me digas cuánto crees que sale. Primero, ¿qué tienen que hacer, muchachos? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Primero tienen que, básicamente, hallar la inversa, pues, ¿no?
Hay que ir inversa. Entonces, vamos a ir inversa. A ver, dice, solución entonces. Esto siempre es Y, no se olvide. Esto es Y, entonces pones Y es igual a 5x más 3. Ojo, ese es mi Y. Y es igual a 5x más 3. Ahora, de ahí muchachos, de lo que van a hacer muchachos es, voy a pasar a restar el 3 y me queda así. Y menos 3 es igual a 5x. Ahí está. Luego paso a dividir el 5 y me queda así. ¿Cierto o no cierto, muchachos? ¿Cierto? Así todo bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué le hago al X? Le pongo F inversa. Y me queda esto. Ahí está, muchachos. Dame tu confirma. ¿Cierto o no cierto, muchachitos? Confírmame eso. ¿Cierto? Ahora, una vez que tengas eso, ¿qué hacen, muchachos? Lo vas a reemplazar, pues no, ahora vas a reemplazar cuando X vale 2. Y tenemos F inversa de 2 es 2 menos 3 entre 5. Entonces, ¿cuánto vale F inversa en 2, muchachos? Menos un quinto. Me sale, muchachos, menos un quinto. Y esa es la respuesta. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entiende ahora sí? Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces aquí vamos a terminar. Ah, pero antes de terminar la clase, muchachos, antes de terminar la teoría, porque básicamente acá hemos terminado teoría, vamos a hacer acá voy a ponerte acá una propiedad que también es importante que ahorita es bueno que lo apuntes, ¿ya? Entonces vamos a poner una propiedad acá. A ver, mira, si f es creciente, escúchame por favor, esta propiedad apúntalo por favor, si f es creciente y tengo esta función así, así muchachos, así, ese es mi dominio, entonces muchachos, es creciente y sobreyectiva, así, sobreyectiva. Entonces, muchachos, este es mi dominio, ¿ya? Pero te voy a poner mejor así. Ya, este es mi dominio. Y el dominio de la función, muchachos, es cerrado en A hasta B cerrado. Entonces, lo que se va a cumplir, muchachos, es esto. Que el rango de la función es exactamente ¿quién? F de A, F de B. Eso cumple, muchachos. Propiedad. Ojo, que siempre que sea creciente la función. Profe, ¿cuándo una función es creciente? Cuando cumple esto, mira, ve. Mira, acá es una función creciente. Mira, esto que voy a dibujarte acá en la pizarra es una función creciente, mira. Por ejemplo, es una función creciente. ¿Por qué? Porque esto de acá, muchachos, se llama, este es mi x1, por ejemplo, este sería mi f de x1. Este es mi x2 y esto vendría a ser mi f de x2. Esto, f de x2. Entonces, muchachos, básicamente esto es una función creciente. Entonces, si mi dominio es a, b, entonces mi rango es f en a, f de b. ¿Estamos, muchachos? Siempre y cuando la función sea creciente y la función básicamente sea sobreyectiva. Chicos, no se olviden que esto es como si fuese para mí, por si acaso mejor lo pongo en función de A y de B, ¿ya? Esto para mí es como si fuera, mejor vamos a poner así, mejor aquí para que ustedes lo vean mejor. Ya, esto para mí es el A, acá está el A, acá está el B, aquí está F de A y aquí está F de B. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿copiaron esa parte, chicos? Confirmen por favor si está copiadito bien o lo tomaron una captura.
¿Listo? Muy bien. Ok. Listo, muchachos. Chévere. Chévere, muchachos. Chévere, chévere. Ahora sí pasemos a los problemas, muchachos. Pasemos a los problemitas. A ver, vamos a ver, muchachos, así rápidamente por aquí. ¿Qué significa función par, función impar? ¿Ok? Vamos a ver por acá, muchachos. Cuando una función es básicamente par, o cuando es impar. Mira, por ejemplo, muchachos, te voy a enseñar rápidamente a graficar. Ay, por ejemplo, chicos, cuál sería mi gráfica para esta función de acá? F de x igual a x cuadrado más 2. Mire, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, muchachos, por si acaso su gráfica es algo así. Primero, esto de acá, y, x. Entonces, muchachos, esto de aquí se llama x al cuadrado. Mira, esta es mi gráfica de x al cuadrado, por si acaso. Esto que está acá, muchachos, es la gráfica de x al cuadrado. Esto. ¿Ya? Esa es mi gráfica de x al cuadrado. Si fuese x al cuadrado más 2, su gráfica es así, mira, ve. Por si acaso, que x al cuadrado más 2. Cuando es más 2, muchachos, la gráfica sube 2 unidades. Y viene a ser así, más o menos. Este punto es 2. ¿Ya? Y ahora te dice, ¿la función es par o impar? Ya, chicos, una función como esta es llamada par. ¿Por qué? ¿Por qué una función como esa es par, muchachos? Miren, eh, porque siempre el eje y, para que una función sea par, muchachos, mi eje y se comporta como un espejo. ¿Ok? Una función par, siempre, muchachos, mi eje y se va a comportar como un espejo. Entonces, yo te pregunto, muchachos, ¿mi eje y es como un espejo o no? Claro, todo lo que está a la izquierda está a la derecha. Entonces, básicamente, sí es una función par. Entonces, la primera, muchachos, ¿es par o no es par? ¿Es par o impar? Es una función par. La primera sería par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi eje Y se comporta como un espejo, gráficamente. Ahora, ¿cómo sabemos que es par analíticamente? Hacemos esto, mira, ve. Para que una función sea par, debe cumplir esto. Que f de x, o mejor dicho, f de menos x, vamos a poner por acá así, f de menos x debe ser igual a f de x. Además también, aparte de esto, debe ser dominio simétrico. Muchachos, una pregunta. La palabra dominio simétrico, ¿qué significa? ¿Qué significa dominio simétrico, chicos? Dominio simétrico significa que, básicamente, si el 2 está en el dominio, también debería estar el menos 2. Si el 2 está en el dominio, también debe estar el menos 2. Entonces, x pertenece de menos 2 a 2. Es básicamente llamado dominio simétrico. ¿Ya? Entonces, muchachos, yo te pregunto, para que sea par, esto debe cumplir esto de acá. F de menos x es igual a f de x. Chicos, ¿quién es f de menos x? F de menos x vendría a ser, muchachos, menos x al cuadrado más 2. Muchachos, yo te pregunto, ¿esto que está acá es f de x o no? Claro, porque ustedes saben que si la base es negativa y el exponente es par sale positivo, ¿no? Entonces me queda así, mira. Entonces, como verán ustedes aquí, muchachos, esta función está cumpliendo me cumple básicamente esto. Entonces, si me cumple eso, muchachos, la función es par. Sí cumple. ¿Ve? Función par. ¿Estamos, muchachos, o no estamos? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende, muchachos? Mazo. Confirmen en el chat, por favor. Si está claro. ¿Sí? Función par. Entonces, la primera sería par. Ahora, ¿cuándo una función va a ser impar? Escúchame, ¿ah? Entonces, vamos a poner ahora par, segunda definición. 2. Función impar.
¿Cuándo una función es impar, muchachos? Impar. Cuando se cumple esto. Cuando se cumple esto. Si f menos x igual a menos f de x. Entonces vamos a ver, muchachos. Pregunta. Para el siguiente caso, la primera es para. La siguiente es una función impar o no. Vamos a ver. X al cubo. Muchachos, ¿cómo definimos x al cubo? Sería así, mira, ve. G de x, ¿ya? Sería f de menos x. Muchachos, ¿quién es f menos x en la segunda condición? Vamos. ¿Quién sería f de menos x? Ponle g, ¿no? Porque estamos hablando con la función g, ¿ya? ¿Quién sería g de menos x, muchachos? A ver, ¿quién sería g de menos x? ¿Quién es? Vamos. G de menos x sería menos x al cubo, ¿no? Así, ¿no? Yo te pregunto, chicos, ¿esto de acá lo puedo poner así o no? Confirma. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? No veo comentarios. A ver, comenten si está bien o no. ¿Está bien? Ya, ahora. Ya, correcto. Ya, mira, escúchame. Escúchame. Ya, bacán. Entonces repito, g de menos x es igual a menos x al cubo. Estoy repasando en la segunda proposición. Chicos, base negativa, el exponente es impar. Base negativa, el exponente es impar. Sale con negativo delante. Entonces, muchachos, acá me va a quedar básicamente menos x al cubo. Pero x al cubo, muchachos, ¿cuánto es o no es g de x? El x al cubo. El x al cubo es ¿cuánto, muchachos? Es g de x, ¿no? Entonces acá le pongo g de x. Listo, chicos. Entonces hemos demostrado que g de menos x es igual a menos g de x. Entonces, por lo tanto, la función es par o impar. Es impar. La función es impar porque estamos demostrando que f o g de menos x es igual a menos g de x. Función impar. Entonces, la segunda se llama función impar. Función impar. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a ver la tercera. Tercera. La tercera posición dice valor absoluto de x es igual a es más 2, ¿no? Ya, entonces muchachos, ¿qué significa eso? Ya, mira, esto de acá, pero escúchame. Vamos a ver si es par o impar. Vamos a ver si es par. Función par. A ver. F de menos x debe ser igual a f de x. Así. Para que sea par debe pasar eso. Muchachos, ¿quién sería entonces el h de menos x? Porque estamos hablando de la tercera proposición. ¿Quién es h de menos x, muchachos? H de menos x. ¿Quién sería? Vamos. ¿Sería o no sería, muchachos, el h de menos x sería o no sería valor absoluto de menos x más 2? ¿Es eso o no es eso, muchachos? ¿Sería o no sería barra de menos x más 2? ¿Cierto? Y yo te pregunto, muchachos, esto de acá, por propiedad, ojo, por propiedad de valor absoluto, esto que está acá sería o no sería así. Confirma. Propiedad. Porque ustedes se acuerdan por valor absoluto que hay una propiedad que dice que la barra de menos x es igual a barra de x. ¿Cierto? Entonces, el h de menos x, muchachos, el h de menos x entonces es igual a básicamente h de x. Entonces, muchachos, les pregunto yo, h de menos x es igual básicamente a h de x, ¿verdad o falsa? ¿Sí? ¿No? ¿Se está cumpliendo esto? Entonces, muchachos, yo te pregunto, ¿la función es par o es impar? Esta función se llama par, función par. Entonces, muchachos, la función se llama una función par. Una función par, muchachos. Una función par. ¿Ya? Una función par. Y muchachos, la última me faltó colocar, solamente hay un pequeño lapsus en la última. En la última me faltó colocar x, debería ser la última, muchachos, por si acaso. Debería ser la última. O vamos a ponerle que sean esas tres. Ya la última no, porque la última no es par ni impar. La última no se puede decir nada. La última no se puede afirmar nada, muchachos. Ya, vamos a suponer que sean solamente tres proposiciones. Y entonces, muchachos, las tres proposiciones, ¿cuál sería la respuesta? Par, impar, y acá sería par.
Sería P y P. Básicamente la clave es la B, ¿no? Clave es la B. Vamos a suponer que sea P y P nomás, ¿ya? Par, impar, par. La última no se puede firmar, muchachos, así que ahorita lo voy a borrar para que ustedes lo puedan tener en su cuaderno, ¿ya? Te lo voy a borrar. Ya. Bueno, muchachos, solo quería conversar de esto de la función par y la función impar, nada más. ¿Ya? Muy bien. Quería comentarte de esto. Bueno, muchachos, entonces pasemos ahora a la pregunta número 2. Pasemos a la pregunta 2. Muchachos, aquí esta está más fácil ya, pero obviamente hay que saber teoría. Pregunta 2. Dice, sea f de 2, b, dice que entonces a, 124, dice, ¿no? Una función f definida por, dice, ¿no? F de x es 4x cuadrado menos 4x más 4. Ya, si f es creciente y sobreyectiva, dice, y el valor de L es esa expresión, dice, si el valor de L es de esta expresión que está ahí, es la edad de José en el año 2020, ahí es su edad dentro de 9 años. Entonces, muchachos, yo te pregunto, muchachos, entonces, si esta función es creciente, entonces si esta función de acá, muchachos, es creciente, entonces, ¿qué tiene que pasar, chicos? Teoría, vamos, lo hemos visto hace un momento. Si es creciente, entonces tiene que pasar esto o no. Que este es mi dominio, entonces, ¿quién es mi rango? F de 2, F de B, ¿cierto? Mi rango sería F de 2, F de B. Hasta ahí, muchachos, ¿me entienden que este es el rango o no? Confirmen esa parte que hemos visto en teoría hace un rato. Confirma. ¿Se entiende? Ya, bacán. Ahora, yo te pregunto, ¿quién sería, muchachos, para nosotros? ¿Quién sería para nosotros, muchachos? La pregunta es, ¿quién es para nosotros? Mi f de 2. Entonces, f de 2 debería ser reemplazar aquí, ¿no? En la función. Además, muchachos, yo te pregunto, cuando la función es sobreyectiva, significa que este conjunto de llegada, que es este de acá, este conjunto de llegada debería ser o no debería ser, muchachos, mi conjunto de llegada igual al rango. ¿Cierto? Mi conjunto de llegada debe ser igual al rango. Entonces, para que la función sea sobreyectiva, el conjunto de llegada debe ser igual a ¿quién? Debería ser igual al rango. El conjunto de llegada debería ser igual básicamente al rango. ¿Ya? Entonces, por eso lo igualamos, el rango lo iguala al conjunto de llegada. Entonces, muchachos, quiere decir de ahí que claramente se puede notar que f de 2 es igual a y f de b es igual a 124, ¿cierto? Entonces, mi f de 2 lo igualo con a y f de b vale 124. Entonces, muchachos, reemplazo. Ahí está, mira, ve, f de 2 lo igualé con a, ahí está. Pero ustedes saben calcular f de 2, ¿no? Creo que está clarísimo que f de 2 es básicamente repasar aquí en la función, ¿no? Esta es mi función que tengo yo. Entonces, reemplazo a los muchachos. ¿Qué me va a dar cuando reemplazo? ¿Cuánto me sale a, muchachos? Confirma. ¿Cuánto sale a? En ese caso, muchachos, el A, ¿cuánto sale? El A me está saliendo, chicos, si no me equivoco, sería 4, 8, 16, menos 8, 8 más 4, 12. Si no me equivoco, sale 12. 12, ¿no? Muy bien ayer, dásele 12. Ahora igualo, muchachos, así es. Ahora igualo, F de B ¿con quién? Con el 124. F de B lo igualo con 124 y me queda esto de acá, mira, a ver. Ahí está. F de B lo igualamos con 124. Ahí está, muchachos, mira. F de B lo igualo ahora con 124 y me queda así. Sería 4, F de B es 4B cuadrado menos 4B más 4 y lo igualo a 124, ¿no? F de B es básicamente esto. Pasamos a restar el 124 y me queda esto de acá. Le saco cuarto y me quedará esto de acá.
y luego aplicamos el aspa simple, ¿cierto? Aplicamos básicamente el aspa simple. Entonces, muchachos, básicamente lo aplico su champita simple. Aplico champita simple, muchachos, y cada uno lo igual a cero. Cada uno lo igual a cero, ¿cierto? Porque voy a aplicar champita simple, el aspa simple, pues, ¿no? Cada factor igual a cero. Y me quedaría que b vale 6 o b vale menos 5. La pregunta es, muchachos, entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿El 6 o el menos 5? Tendría que ser, muchachos, básicamente el 6, ¿no? En este caso, muchachos, tiene que ser el 6 porque, o el menos 5. ¿Cuál elegimos, muchachos? Acuérdense que la vale 12. ¿Elegimos el 6 o el menos 5? Acuérdate que el A vale 12, ¿ah? Vamos a poner por acá el A vale 12. El A tiene que ser 12, ¿no? El A es 12. Ya, A 12. Y B, ¿cuánto vale, muchachos? El B tiene que ser 6, ¿no? El positivo. Tiene que ser 6. ¿Sabes por qué, muchachos? Porque básicamente, si ustedes regresan a la parte anterior, vamos a ver por acá, el B está acá, mira, B. Mira. O sea, el B es 2, mira, es 2, B acá. Dominio es 2, B. Entonces no puede ser, muchachos, o sea, no podría ser que el B, no podría ser que el B, muchachos, sea M negativo, ¿no? Porque es un 2, B, ¿no? No puede ser que B sea negativo porque es un 2, B. Entonces tiene que ser B 6, de todas maneras. Entonces B tiene que ser 6, muchachos, y cuando yo reemplazo, E no tiene que darme, B no puede ser menos 5, lo borramos. Entonces, B tiene que ser 6, muchachos. B tiene que ser 6. Entonces, cuando yo reemplazo, muchachos, con A12 y con B6, A12 y B6, entonces, muchachos, significa que L es igual a cuánto, muchachos, sería F de 5 más F de 3 más 9. ¿Y cuándo me sale entonces mi F de 5? Mi F de 5 me está saliendo, bueno, tienes que repasar la función, mi función es esta, no te olvides, F de X es esta. F de X es 4X cuadrado menos 4X más 4. Muchachos, ¿quién es F de 5? Reemplaza, por favor. ¿Quién es F de 5, muchachos? F de 5 me sale, si no me equivoco, calculadora, pues no, si no lo pueden hacer así, sería 100, ¿no? 25 por 4 es 100, menos 20 más 4. Me sale 84. F de 5 me sale 84. F de 5 me sale 84. ¿Y F de 3 cuánto es? 9 por 4, 36. 36 menos 12 más 4, 28. F de 3 me sale 28. Entonces, muchachos, ahí básicamente tendríamos que sumar, sería 28 más 84 y más 9, me sale 121. Y la raíz cuadrada de 121 me está saliendo, muchachos, si no me equivoco, 11. Entonces, L vale 11. Entonces, ¿qué me pide, muchachos? L vale 11. O sea, 11 vendría a ser básicamente, muchachos, la edad de José actualmente. Pero me están pidiendo la edad dentro de 9 años. Entonces, si te piden dentro de 9 años, ¿cuánto es la respuesta, muchachos? La respuesta vendría a ser 20 años, ¿no? La respuesta vendría a ser, muchachos, 20 años. ¿Estamos, chicos, o no estamos? Confirma. A ver, confirma, confirma. Muy bien. Ok, muchachos. Chicos, vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos con la siguiente pregunta, muchachos, que es la misma historia que la pregunta 2. Miren, muchachos, la siguiente pregunta 3 dice, eh, si f
3,8, ¿no? Hasta a menos 5, punto y coma b más 1. Es una función sobreactiva y creciente. Y definida por, te dan esa función que está ahí. Si el valor de p cuadrado es la edad de Julio hace 10 años, ¿no? Si el valor de p cuadrado es la edad de Julio hace 10 años, ahí la edad dentro de 10 años, te pregunto. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí ustedes? ¿Cuál sería, muchachos, en este caso? ¿Cuál vendría a ser, en este caso, muchachos, la respuesta? Ya, entonces miren, muchachos, ¿ah? Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí, muchachos, es lo siguiente. Miren, primero lo que tú tienes que hacer es que si es creciente, ya hemos visto en teoría, que si este es mi dominio, este es mi dominio 3,8, dominio 3,8, entonces quiere decir que f de 3 y f de 3 y f de 8 es mi rango, ¿cierto? ¿Cierto? F de 3 y f de 8 es el rango. ¿Cierto o no es cierto, muchachos? Ahora, pero por ser la función sobreyectiva, sobreyectiva, significa que este rango que es igual. Este rango de acá es igual al conjunto de llegada, al conjunto llegada. O sea, significa, muchachos, que mi f de 3, ¿a qué debe ser igual mi f de 3, muchachos? Mi f de 3 debe ser igual a menos 5, debe ser igual a menos 5, y mi f de 8 debe ser igual a ¿quién? A b más 1. ¿Cierto? F de 3 es igual a menos 5 y f de 8 debe ser igual a b más 1. A b más 1. Listo, muchachos. Entonces de ahí ya, muchachos, entonces significa que calculamos el a menos 5 lo igualamos con f de 3, ¿cierto? Al a menos 5 lo igualo con f de 3. Y chicos, ¿cuánto vale f de 3 ahí? Si tú me confirmas, f de 3 vale 9 menos 4 entre 3 más 2. Y de ahí, muchachos, lo igualo a 5. ¿Sí o no que el A me está saliendo 6? Confirma, por favor. ¿El A sale 6 o no sale 6? ¿Cierto? Muy bien, Juan Jesús. Correcto, el A vale 6. Ahora, ¿cuánto vale B, chicos? Hago lo mismo, ¿no? Hallamos ahí f de 8 es igual a B más 1. O sea que f de 8 vale básicamente eso. Y, muchachos, B vale 1. ¿Cierto? Muy bien, B vale 1, correcto, muchachos. Muy bien, B vale 1. Entonces, chicos, quiere decir que para hallar P, entonces ya tengo la respuesta, ¿no? Porque me están pidiendo que calcule la raíz cuadrada de A más 2 por B más 3. Entonces, muchachos, significa que el A vale 6 y el B vale 1. Y me está quedando que P vale la raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? P vale raíz 4 raíz de 2. Entonces, muchachos, P al cuadrado vendría a ser básicamente 32 años, ¿no? ¿Cierto? O sea, actualmente tiene 32. ¿Qué te preguntan, muchachos? Te están preguntando, creo, si no me equivoco, espérate un momento. Me están preguntando, la edad, ahorita tiene 32. Dentro de... Ah, ya. Entonces tiene 52, pues, ¿no? Ahorita tiene 32. Tiene 32, muchachos, entonces dentro de 20 años sería, básicamente, sería en este caso 52. Así viene, Micael, así viene en el examen de admisión. Así viene. No viene más complicado, viene así. Viene así. Así que, si me has entendido esto de acá, yo creo que estamos bien. Yo creo que vamos bien si me entiendes esta parte de acá, ¿no? Una función inyectiva, sobreyectiva, todo esto viene, ¿ya? Muy bien. Chicos, quiero hacer antes de esta pregunta de acá, muchachos. Quiero enseñarte esta pregunta de acá. Ah, esta de aquí. Ya con esto cerramos. Muchachos, vamos con esta de acá. Miren, esta de aquí. Dice, esta pregunta también una pregunta puede ser fija en admisión. ¿Ah? Dice, Carmen le dice a Elena, mi edad es 7. ¿Qué significa esto de acá, muchachos? ¿Qué significa esto de acá, chicos? F asterisco, ¿qué cosa es? La inversa, no se olviden. F asterisco significa función inversa. No se olviden que F asterisco significa la función inversa. Entonces, ¿qué dice el problema, chicos? Esta es la función F. F de X es 4X sobre 6 menos X.
Ella contesta, dice, Elena contesta, si yo soy mayor que tú en 3 años, ¿cuál es mi edad? O sea, muchachos, quiere decir que dice, Carmen le dice Elena. Carmen le dice Elena, muchachos. Mi edad es 7F asterisco 5. ¿No? Carmen le dice a Elena, mi edad es esto. Entonces, muchachos, voy a calcular primero la F inversa de 5. Pero hay que recordar algo, chicos, hay que recordar algo. Hay que recordar algo, mira. Si yo tengo que F de M es igual a N, mira, F de M es igual a N, entonces yo puedo afirmar que F inversa de N es igual a M. O sea, en otras palabras, en cristiano, si tengo que F de 5 es igual a 7, entonces yo qué podría decir ahí, muchachos. Si F de 5 es igual a 7, entonces F asterisco de 7 es igual a 5. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? ¿Ya? Bacán. Muchachos, entonces significa que, mira, por favor, mira, entonces, yo voy a calcular F asterisco de 5. Esto calculo. F asterisco de 5. Eso voy a calcular yo. Y le voy a llamar, ¿sabes cómo? Le voy a llamar K. Le voy a llamar K. ¿Cierto? F asterisco de 5 le llamo K. F asterisco de 5 le llamo K. Entonces, F de K tiene que ser igual a 5. F de K vale 5. F de K vale 5. ¿Ya? Entonces, mira, escucha. Yo le llamo F asterisco, a F asterisco de 5 le llamo K. Yo le he llamado K. Tú le puedes llamar otra letra. Entonces, F de K vale 5. Pero muchacho, yo te pregunto, ¿quién es para mí F de K? Es esto, ¿no? F de K vendría a ser básicamente 4K menos 6 sobre K. ¿Y eso lo iguala a cuánto, muchachos? Lo igualamos a 5. ¿Cierto? F de K es 4K menos 6 sobre K. Y eso lo igualamos a 5. ¿Por qué a 5, profe? Porque F de K vale 5, pues. Entonces la pregunta que te hago es, muchachos, en esta ecuación tengo que hallar K. En esta ecuación de acá, muchachos, tengo que calcular K. Entonces, muchachos, igualamos y hallamos K. Y si no me equivoco, K tiene que ser 2. Dame tu confirma. ¿Mm? Confirmen que F de K, que K vale 2, muchachos. ¿Está bien? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no? Si K vale 2, creo que sí cumple. Ya, bacán. Entonces, muchachos, significa que entonces F asterisco de 5 es igual a K, por dato, mira, acá tengo. F asterisco de 5 es K, pero K vale 2. O sea, quiere decir, muchachos, que F de asterisco de 5 vale 2, o sea, F inversa de 5 es 2. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la edad de Carmen? Carmen, ¿cuántos años tiene? Acá está, mira, ve. Mi edad, dice Carmen, le dice a Elena, mi edad es 7F asterisco de 5. Entonces, muchachos, ¿cuánto Carmen tiene? 7 por 2, 14. 14 años. Carmen tiene 14 años. Ahora dice, Carmen tiene 14. Ojo que sería mi edad 7F asterisco. Cuidado Elena. Cuidado Helen, perdón. Cuidado Helen. Es 14 porque dice, mi edad es 7 por F asterisco de 5. O sea, es 14. 14. Entonces dice que Elena le dice, si yo soy mayor que tú en 3 años, ¿cuál es mi edad? Entonces, muchachos, si Carmen tiene 14, ¿cuánto tiene Elena? Elena tiene que tener 17, ¿no? Elena tiene que tener 17 años, muchachos. Y la clave es la letra D. Muy bien, muchachos. Bueno, espero que hasta acá esté claro, muchachos. Sobre todo la teoría, que me he desplayado más en teoría, muchachos. Espero que esté claro la teoría, muchachos, porque como le digo, sin teoría no pueden hacer ningún problema. La teoría recuerda que es la parte que la primera parte que hemos visto la función ¿no? Inyectiva, sobreyectiva. Esa parte, por favor, estudienla bien, ¿ya, chicos? Bien, muchachos, entonces por hoy acá nos vamos a quedar, chicos. Espero que estos minutos que quedan para su examen lo puedan hacer rápido. Está fácil el examen. Obviamente, si me has entendido de la teoría, si tienes claro los problemas que hemos visto hasta ahorita, va a ser muy fácil el examen para ti. ¿Ya, muchachos? Bueno, el tiempo ha sido corto. Espero que te hayas entendido siquiera lo básico que es la teoría. Y ya básicamente, muchachos, acá nos vamos a quedar por hoy.
Chicos, cuídense un montón, chicos. Estudien bastante y nos vemos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Chicos, les pido que por favor den su examen, ¿ya? Den su examen, chicos, y espero que le vaya bien. Chicos, cuídense un montón. Aquí les subo la PPT para que puedan tener toda la teoría a la mano. Y nos vemos, chicos, la próxima clase. Sean felices, muchachos. Chao. Chao, Ayet. Chao, Marjorie. Chao, Micaela. Nos vemos. Chao, chicos, a todos los que están conectados ahí también. Saludos. Un fuerte abrazo virtual a todos. Cuídense, sean felices. Chao, chao, chicos. Pueden hacer su examen ya.